A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Ujú. Tenemos a una brillante bióloga molecular estadounidense, súper reconocida. Y lleva años, o sea, años de su vida profesional completamente atascada, intentando descifrar un problema complejísimo. Un problema sobre el genoma humano, ¿no? Exactamente. Sobre cómo se estructuran ciertas secuencias del genoma. Y, a ver, ha usado laboratorios de millones de dólares, supercomputadoras, análisis de datos fríos, y nada. Cero respuestas. Cero. Pero de pronto, la solución aparece. Y no en una placa de Petri, sino en el medio de la selva amazónica. Mientras experimenta, digamos, unas visiones intensísimas inducidas por un brebaje ancestral. Claro, es un punto de partida que, a ver, descoloca bastante. Totalmente. Porque desafía desde la raíz todo lo que nos han enseñado sobre cómo se debe adquirir la información. O sea, la información que nosotros consideramos como válida, ¿verdad? Tal cual. Y justo ahí es donde empieza nuestra inmersión de hoy. Ese punto exacto donde la ciencia hiperracional choca de frente con este territorio vastísimo y misterioso de la conciencia humana. Es un choque fascinante. Y para quienes nos escuchan, la base de nuestro análisis de hoy es un ensayo académico inmenso y verdaderamente provocador. Se titula Transpersonalismo y Decolonialidad. Del antropólogo Diego R. Viegas. Ese mismo. La misión aquí, para nuestra audiencia, es intentar comprender cómo el mundo moderno, que está estructurado alrededor de la racionalidad pura, marginó de forma sistemática otras formas de percibir la realidad. Específicamente lo que llamamos los estados ampliados de conciencia. Exacto. Y la gran pregunta de fondo que nos deja la fuente es, bueno, ¿qué pasaría si la ciencia contemporánea dejara de ver todo esto como simple folclore y comenzara a tomarlo en serio, como un método real de investigación? Y hay que hacer una aclaración súper importante antes de avanzar, porque algo fascinante del enfoque de Viegas en este texto es que aborda la historia casi como un mecánico analizando un engranaje. Muy objetivamente. Exacto. Él examina las 4 grandes ideologías de la modernidad. O sea, la cristiandad, el conservadurismo, el liberalismo y el marxismo ortodoxo. Las bases de nuestro mundo. Sí, pero, a ver, no lo hace para tomar partido político ni religioso. O sea, el texto no busca decir cuál es bueno o cuál es mala. Las analiza puramente como sistemas. Sistemas que compartían una misma necesidad estructural para sobrevivir, que era homogeneizar el pensamiento humano. Claro, estandarizar todo. Tal cual. Porque para que estas macroestructuras funcionaran y, digamos, establecieran un monopolio sobre la verdad, necesitaban desmantelar y perseguir cualquier otra forma de conocimiento ancestral que no pudieran controlar. Es una óptica buenísima porque desarma nuestras defensas habituales, ¿no? Y nos deja ver la maquinaria histórica tal como es. Exactamente. Y bueno, para ilustrar cómo opera ese conocimiento que quedó fuera del estándar, volvamos a la historia de la selva que mencioné al principio. Ay, esa anécdota es increíble. Cuando la leí en la fuente, o sea, te juro que tuve que volver a leerla 2 veces para creerla. Ocurrió en 1999. Hace nada, históricamente hablando. Sí, hace nada. El antropólogo canadiense Jeremy Narby llevó a 3 biólogos moleculares de altísimo nivel, de Europa y Estados Unidos, al corazón del Amazonas peruano. Y el detalle es que ninguno de los científicos hablaba español ni lenguas indígenas. Exacto. Ni el chamán ayahuasquero hablaba inglés o francés. Narby era el intérprete. Sí. Pero la meta no era que los científicos observaran al chamán desde afuera, tomando notas. No. Iban a participar. Claro. Ellos mismos iban a participar en las sesiones nocturnas de ayahuasca para intentar responder sus propios dilemas biomoleculares, problemas que tenían estancados en sus laboratorios. Y todo esto desde dentro del mismo trance. Y a ver, lo que rompe los esquemas de ese experimento, según relata el texto, es que los resultados estuvieron a años luz de ser simples alucinaciones caóticas. Para nada. Los 3 experimentaron unas revelaciones súper estructuradas, profundamente ligadas a sus campos de estudio que luego pudieron validar como empíricamente útiles. Los detalles son una locura. A ver, la bióloga estadounidense que mencionaba, la del genoma humano. Ella estaba trabada con unas secuencias de ADN que se llaman islas CPG. Sí. Bueno, estas secuencias están en más del 60% de nuestros genes, y durante su visión con la planta, ella relató haber sentido, literalmente, que se encogía hasta el tamaño de una proteína. Wow.
Y desde esa perspectiva microscópica, cuenta que sobrevoló una hélice larguísima de ADN y vio que estas islas tenían una arquitectura física distinta. Funcionaban como enormes plataformas de aterrizaje para las proteínas. Qué imagen tan clara. Sí, y ella misma admitió después que esa concepción espacial, la idea de la plataforma de aterrizaje, jamás se le habría cruzado por la cabeza mirando secuencias de letras en la pantalla de su laboratorio. Claro, porque es otro tipo de percepción. Y el investigador francés tuvo una experiencia aún más dialógica, digamos. Él llevaba años buscando descubrir qué proteína específica hacía fértil al espermatozoide del ratón. El típico enfoque reduccionista, ¿no? Exacto. Buscar una sola llave mágica para una sola cerradura. Ese es el modelo de causa y efecto simple de la biología moderna. Sí, sí. Y cuenta en la fuente que él formuló 3 preguntas concretas en su mente durante la ceremonia. Y una voz muy nítida le respondió. Pero la respuesta le corrigió por completo la plana. Le cambió el paradigma. Totalmente. Le dijo que la fertilidad en ese órgano no dependía de una sola proteína mágica. El proceso requería que 50 proteínas distintas interactuaran, en conjunto y en red. Básicamente, la visión le dijo, mira, tu paradigma está equivocado. El sistema es muchísimo más complejo y colaborativo. Exactamente. Y la tercera, la bióloga suiza, llevó todo esto al terreno de la bioética. Ella trabajaba con modificación genética de plantas. Para hacerlas resistentes a enfermedades, ¿verdad? Sí, pero acarreaba un conflicto ético personal fuertísimo al respecto. Y durante su inmersión interactuó con una entidad que el chamán luego identificó como la madre del tabaco, o sea, la inteligencia misma de la planta. Qué fuerte. Y esta inteligencia vegetal le explicó que manipular el genoma no era intrínsecamente malo en sí mismo. Le transmitió que el problema ético no estaba en la genética, sino en la ecología. Ah, claro. Le dijo que la modificación era aceptable siempre y cuando se le permitiera a la planta seguir cumpliendo su función en un ecosistema adecuado. O sea, salió de la selva convencida de que la ética de los transgénicos no se puede medir con reglas universales inflexibles, sino caso por caso, dependiendo del rol ecológico. Tal cual. Y, a ver, todo este episodio encapsula un concepto central del ensayo de Viegas, la noción de que habitamos una cultura monofásica. Monofásica. A ver, desglosemos eso un poco. Sí, una cultura monofásica asume que el estado de vigilia normal, este estado de alerta con el que manejamos al trabajo o hacemos las compras, es la única vía válida para interpretar la realidad. Claro, y cualquier otra cosa se descarta. Exacto. Cualquier información obtenida fuera de ahí se ve como patología, alucinación o simple fantasía. Pero, y aquí está el contraste fuerte, la inmensa mayoría de la historia humana se desarrolló en culturas polifásicas. Sociedades que sí integran estas herramientas. Sociedades que utilizan los sueños lúcidos, la meditación extrema o los enteógenos como métodos epistemológicos reales. Son literalmente instituciones para obtener datos veraces sobre el entorno. A ver, paremos un segundo aquí porque me surge una objeción grande. Y es una objeción basada en el propio texto, ¿eh? A ver, dime. Creo que es el elefante en la habitación. Para quienes hemos sido criados en esta cultura monofásica, escuchar todo esto puede sonar al atajo definitivo. Entiendo por dónde vas. En esta era de gratificación instantánea, parece que el mensaje es, tómate un té mágico en tu departamento el sábado y vas a descubrir la cura del cáncer o a resolver los problemas de tu empresa. Suena a una romantización tremenda del uso de sustancias, ¿no te parece? Y es una trampa peligrosísima. Pero Viegas dedica un espacio enorme a desmontar precisamente eso, usando la voz de las propias culturas originarias. Claro, no es un juego. Para nada. Días después del experimento, estos científicos dialogaron con ancianos expertos de la etnia aguaruna. Y la advertencia fue implacable. La ayahuasca, y en general, cualquier estado ampliado de conciencia, es un arma de doble filo. Los mismos científicos reconocieron que no es una pastilla para ganar el premio Nobel. No. Requiere un peaje altísimo, un esfuerzo monumental.
El ensayo aclara que extraer estas herramientas de sus estrictas reglas ceremoniales, sin las dietas rigurosas y sin la guía de especialistas genuinos, suele ser catastrófico para la psique occidental. Claro, porque te rompe la estructura. Totalmente. El resultado más común no es que te vuelvas un genio científico, es una severa inflación del ego, un narcisismo donde la persona se convence de ser un mesías o simplemente sufre un quiebre grave con la realidad. Entonces, no es una apología al uso recreativo, ni de lejos. Es el análisis de una tecnología cognitiva muy severa que requiere años y años de entrenamiento. El uso de la palabra tecnología es clave aquí, porque nos lleva a preguntarnos sobre la utilidad práctica en el mundo físico. Si no son visiones aleatorias, sino información estructurada, bueno, ¿dónde están los resultados físicos? Y la fuente está llena de ejemplos donde este conocimiento moldeó la supervivencia de civilizaciones. Exacto. Pensemos en la medicina, por ejemplo. Los curanderos Cayaguaya de Bolivia tienen una farmacopea botánica de unas 900 especies. Novecitas, es una locura. Y el texto cuenta que cuando se construía el Canal de Panamá, los trabajadores occidentales caían como moscas por la malaria. Fueron los Cayaguaya quienes viajaron hasta allá y lograron frenar la mortandad. Usando decocciones muy precisas de la corteza del árbol de quina, ¿verdad? Tal cual. O bueno, el caso del curare en la Amazonía que menciona el ensayo. El curare es básicamente la base fundamental de gran parte de la anestesia moderna en nuestros quirófanos hoy en día. Sí, es una pasta que paraliza los músculos temporalmente. Pero para fabricarlo, no basta con exprimir una hoja y ya. Hay que hervir y mezclar docenas de lianas y raíces que son altamente tóxicas. Y hacerlo en un orden y con unos tiempos de cocción meticulosos. Y sabiendo que hay unas 80.000 especies de plantas en la Amazonía. ¡80,000! O sea, las probabilidades de dar con esa sinergia química por simple ensayo y error al azar son estadísticamente nulas. Imposible. Y cuando los botánicos europeos les preguntaron a los nativos cómo descubrieron la fórmula exacta entre decenas de miles de opciones, la respuesta los descolocó. Les dijeron que lo aprendieron dialogando con las plantas. En ceremonias de estados ampliados. Exactamente. Y ojo, este paradigma no se encierra solo en la herbolaria, abarca toda la física del entorno. El texto menciona a los navegantes polinesios, que son un ejemplo fascinante. Ah, sí. Los que colonizaron islas separadas por miles de kilómetros en el Pacífico. Esos mismos. Obviamente usaban las estrellas y los vientos, pero también utilizaban un fenómeno que ellos llaman telapa, o el parpadeo. Sí, debo confesar que cuando leí eso al principio me pareció pura mitología, pero el texto entra a detallar la mecánica sensorial detrás y es increíble. Porque no es magia, es un fenómeno físico real. Son emanaciones sutiles, unos destellos submarinos, generados por la bioluminiscencia o por la refracción de la luz al chocar contra masas de tierra que están muy lejanas. Claro, el tema es que nosotros no lo vemos. Exacto. Nuestro ojo y cerebro moderno están sobreestimulados, buscan señales fuertes, luces de neón. Entonces, filtran esa luz sutil y la consideran simple ruido visual. ¿Descartan la información? Sí, pero para detectar el telapa y usarlo como brújula, el navegante polinesio entra en un estado de comunión y silencio interno profundo. Altera su umbral de percepción para captar lo que nosotros ignoramos por defecto. E incluso este tipo de percepción llega a las matemáticas complejas. La fuente cita a Ron Iglash, un investigador que estudió cómo muchas culturas africanas diseñan la arquitectura de sus aldeas. Ah, ¿sí? Usando fractales. Sí, fractales, que es una figura geométrica que se repite a sí misma a diferentes escalas hasta el infinito. Estamos hablando de alta matemática, y un caso que me dejó helado es el del pueblo Shipibo-Conibo en Perú. El de los bordados, ¿no? Sí, las mujeres de este pueblo bordan unos patrones geométricos laberínticos inmensos, muy similares a un concepto matemático moderno que se llama la curva fractal de Koch. Que es un triángulo donde cada lado desarrolla otros triángulos más pequeños, ¿verdad? Exacto, creando bordes infinitos. Bueno, resulta que ellas hacen estos bordados tras aplicarse unas gotas de una planta llamada piripiri en los ojos. Lo hacen bajo efectos visuales alterados. Y lo más impactante para mí no es el bordado en sí, sino que no es simple decoración. Claro que no. El texto explica que son partituras. Partituras, tal cual. El chamán lee esos tejidos a través de un fenómeno llamado sinestesia. Que es cuando el cerebro cruza los sentidos,
como poder escuchar un color o ver un sonido. Exacto. Entonces, durante el estado ampliado en la ceremonia, el chamán mira la geometría fractal del tejido, la percibe como frecuencias acústicas y literalmente la canta. La canta en forma de melodías curativas para reequilibrar la salud del paciente. Es alucinante. Y toda esta integración de disciplinas, de biología, física, matemáticas, lleva al autor a rescatar un término fundamental, la razón sensorial. ¿La razón sensorial? A ver. Sí. Nuestro paradigma heredado de la Ilustración asume que la mente es un ente analítico, separado totalmente del cuerpo, y que la naturaleza es como una máquina muerta llena de recursos. ¿Sí, objetos para usar? Pero la razón sensorial propone algo totalmente distinto. Propone que el cerebro, el cuerpo físico, la cultura humana y el ecosistema, ya sea un bosque o el océano, son nodos de una misma red ininterrumpida. Están todos conectados. Déjame intentar una analogía para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto de manera más práctica. Pensemos en cómo diagnosticar un automóvil. A ver. La ciencia occidental sería como un ingeniero mecánico brillante. Para entender el motor, lo saca del auto, lo desarma pieza por pieza en un laboratorio iluminado. Mide cada válvula y hace un plano en 3D. Es un método espectacular y ultra preciso. Sin duda, pero la razón sensorial, en cambio, sería como intentar entender ese mismo motor, pero subiéndose al auto de noche, conduciéndolo a fondo por un camino de tierra lleno de baches, y diagnosticando los cilindros al sentir las vibraciones del volante en los brazos, escuchando el soplido del carburador y percibiendo el olor de la combustión. Me encanta esa metáfora, porque ambos métodos son milimétricos y requieren décadas de maestría, pero leen el mundo de formas radicalmente distintas. Exacto. Uno disecciona las partes y el otro comprende el todo en movimiento. Pero claro, esto nos empuja de lleno a la gran interrogante histórica del ensayo. Si la razón sensorial producía anestésicos tan eficaces, o lograba la navegación interociélica y matemática fractal, bueno, ¿por qué desapareció de nuestro mundo moderno? ¿Por qué hoy la vemos como una simple superstición? Bueno, la respuesta de la fuente es bastante oscura, porque no es que haya desaparecido pasivamente. No es que el método científico se mostró superior y todos decidieron cambiar de bando de forma pacífica. Claro, no fue un cambio voluntario. Para explicar esto, pensemos en una analogía más moderna. Imaginemos a una corporación tecnológica gigantesca, y esta corporación decide destruir todo el software de código abierto del mundo, quemando servidores, persiguiendo a los programadores independientes, todo para obligar a la humanidad a usar únicamente su sistema operativo de pago. Es exactamente lo que ocurrió, pero a nivel cognitivo. Y el texto cita a Jonathan Ott, que bautizó esto como la Inquisición farmacrática. El ensayo sitúa el primer gran golpe en el año 395 después de Cristo, con la destrucción de los misterios eleusinos en Grecia. Claro, donde durante 2 milenios se bebía el quiqueón, un enteógeno que daba acceso directo a una experiencia de lo divino. Y al destruir ese templo, básicamente se instauró la idea de que acceder a la verdad o a lo divino requería de un intermediario autorizado por el Estado. El acceso directo se volvió un crimen. Y ese crimen fundacional, digamos, sentó las bases para la cacería de brujas en Europa siglos después. Y el ensayo entreteje aquí dos perspectivas brillantes. A ver. Por un lado, toma la historiadora Silvia Federici. Ella argumenta que el exterminio de estas mujeres fue el paso previo y necesario para privatizar las tierras comunales y forzar el nacimiento del capitalismo. Y por otro lado, suma al antropólogo Wolf-Dieter Stoll, quien demuestra que, estas mujeres no adoraban al diablo cristiano. Eso fue un invento. Ellas eran las herederas del conocimiento botánico y chamánico europeo. Eran literalmente las portadoras de la razón sensorial en Occidente. Esto nos lleva a un término durísimo que usa el autor, el epistemicidio. El asesinato de un conocimiento. Exacto, el asesinato deliberado no solo de personas, sino de un sistema entero de conocimiento. Y el texto da un ejemplo muy gráfico que desarma uno de los mitos más grandes de nuestra cultura popular. Ah, el de la bruja de Halloween. Ese. Todos tenemos en la cabeza la típica imagen de la bruja volando en su escoba, ¿no? Bueno, el ensayo explica la física y la farmacología detrás de ese mito.
Estas mujeres sabias preparaban unos ungüentos psicoactivos intensísimos, usando belladona, beleño y mandrágora. Plantas súper potentes. Sí, pero si te comes esas plantas, la toxicidad oral te mata rápidamente. Entonces descubrieron una vía de administración muchísimo más segura y rápida, que son las mucosas. Claro, la absorción es distinta. Usaban varas de madera redondeadas como los mangos de las escobas, las untaban con estas pomadas y las aplicaban directamente en las mucosas vaginales. La absorción era inmediata y producía un vuelo transpersonal de la conciencia, sin envenenar el tracto digestivo. Es escalofriante pensar cómo una innovación de farmacología avanzada fue tergiversada por los inquisidores para crear la imagen de un pacto demoníaco. Todo para justificar quemarlas. Y el impacto de ese terror fue tan hondo que dejó unas cicatrices transgeneracionales brutales. El texto relata una paradoja en la Alemania contemporánea con el hongo Amanita muscaria. El clásico hongo rojo con puntitos blancos, el de Mario Bros. Ese mero. Hoy lo vemos en los adornos navideños o en los cuentos infantiles porque evoca una nostalgia folclórica. Pero simultáneamente existe un terror visceral, casi irracional, hacia el consumo del hongo real, que, ojo, fue usado por chamanes siberianos y europeos por milenios. ¿Y qué dice Viegas de esa contradicción? Argumenta que es un síntoma de trauma cultural severo. Es la memoria inconsciente de que acercarse a esa herramienta equivalía a morir torturado en la hoguera. Y claro, cuando ese sistema operativo inquisitorial cruzó el Atlántico hacia América, la represión fue sistemática y total. Se toparon con continentes enteros que dominaban las culturas polifásicas. Fue un choque de trenes. En México, por ejemplo, en 1620, prohibieron formalmente el peyote bajo pena de tormento. El tabaco, que era el hilo conductor espiritual desde Canadá hasta la Patagonia, fue clasificado en edictos oficiales como, y cito, un pacto explícito con el demonio. Y los andinos tuvieron que camuflar el cactus psicoactivo guachuma. Con un sincretismo casi desesperado, lo rebautizaron como San Pedro. Claro, el guardián de las llaves del cielo cristiano, para que los sacerdotes no lo erradicaran. Astuto. Pero la fuente subraya que este epistemicidio a nivel global no fue motivado únicamente por un puritanismo religioso ciego. Fue, y esto es grave, un requisito de diseño para el nuevo sistema económico global. Absolutamente. El nuevo sistema mundo necesitaba extraer recursos sin límites. Necesitaba talar bosques enteros, agotar minas de plata, vaciar mares. Sí. Y para acometer un ecocidio rentable y sin resistencia moral de la población, tienes que alterar la psicología colectiva. No puedes convencer a una sociedad de arrasar una montaña si esa misma sociedad percibe vivamente que la montaña tiene una red de inteligencia consciente. Lo que llamaban el anima mundi. Exacto. Había que amputar sistemáticamente la capacidad de sentir empatía ecosistémica. Es una lectura implacable de la historia, la verdad. Pero aquí el ensayo da un giro de 180 grados hacia el futuro. Porque resulta que, irónicamente, las ramas más avanzadas de nuestra propia ciencia moderna están empezando a tropezar con las mismas conclusiones que los inquisidores intentaron quemar. Así es. Y aquí es donde confieso que, cuando leo sobre física cuántica y conciencia, mi alarma de pseudociencia suele encenderse de inmediato. Siempre me suena un intento de justificar magia con palabras complicadas, ¿sabes? Tanería por ahí. Pero las hipótesis que plantea Viegas se apoyan en investigadores serios, como el neurocientífico Ede Fresca o la famosa teoría sintérgica del neurofisiólogo Jacobo Grinberg. Claro, ellos buscan una mecánica rigurosa, no misticismo fácil. Exacto. El planteamiento es que el cerebro no procesa información exclusivamente a través de la sinapsis neuronal clásica, que es ese mecanismo simbólico y lento con el que aprendemos a leer o a sumar. ¿Y qué proponen entonces? Sugieren que en estados de conciencia ampliada, el cerebro habilita un segundo canal de procesamiento, un canal que llaman directo, intuitivo y no local. Y ahí es donde entra el concepto de la latis, ¿verdad? Sí, la famosa latis. Grinberg y Fresca postulan que el universo entero está permeado por esta latis, que vendría a ser como una matriz cuántica estructural que contiene toda la información de la realidad, interconectada. Es un concepto complejo de imaginar. Sí, para intentar visualizar esto, volví a buscar una analogía tecnológica que me ayudara a entenderlo. A ver, cuéntame.
Pensemos en la Lattice como el servidor central de un Internet cuántico infinito. Nuestro cerebro en la vigilia diaria, lidiando con el estrés de pagar cuentas o esquivar el tráfico, funciona como un módem telefónico de los años 90. Esos que hacían ruido al conectarse. Exacto. Es muy útil para tareas básicas de supervivencia inmediata, pero su ancho de banda es limitadísimo. Ahora, las tecnologías de la razón sensorial, ya sea meditar 10 horas diarias, los ayunos extremos, el golpeteo rítmico de un tambor chamánico o el uso de enteógenos, lo que hacen es cambiar el hardware temporalmente. Interesante. Apagan ese módem de los 90 y conectan un cable de fibra óptica directo al servidor central, permitiendo la descarga de paquetes de información que exceden por completo la experiencia biográfica del individuo. Qué buena analogía. Y lo fascinante es que ese cambio de ancho de banda ya se puede medir en los laboratorios modernos, o sea, empíricamente. ¿En serio? ¿Cómo? A través de escáneres cerebrales. Se han realizado estudios a especialistas entrando en trance y se observa un fenómeno que en neurociencia conocen como desacoplamiento perceptual. Desacoplamiento perceptual. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que las áreas del cerebro dedicadas a percibir el entorno, o sea, la corteza visual, el procesamiento auditivo del mundo exterior, literalmente disminuyen su actividad casi a cero. Se apagan. Sí, el cerebro apaga los parlantes y las pantallas del mundo exterior para reenrutar toda esa inmensa energía metabólica hacia una hiperconectividad de las redes internas, generando el terreno fisiológico exacto para interactuar con esa matriz ampliada de información. Básicamente cierran todas las pestañas del navegador externo para correr un único programa de altísimo rendimiento en segundo plano. Es alucinante. Es que el diseño biológico ya está ahí. Y bueno, todo este recorrido por el ensayo nos deja frente a la gran conclusión final. Para quienes escuchan esto mientras van en el transporte público o están en la oficina, ¿qué relevancia tiene rescatar la epistemología de las culturas originarias para alguien que vive entre notificaciones de celular y el ruido del siglo XXI? Y la respuesta que nos da el texto es que nuestra supervivencia podría depender de ello. ¿Así de drástico? Es que el paradigma de la hiperracionalidad materialista y aislada nos dio maravillas, obvio, como los antibióticos y las telecomunicaciones. Pero su efecto secundario innegable es una triple crisis que estamos viviendo ahora mismo. Un colapso ecológico inminente, un vacío de significado paralizante a nivel social y una epidemia de neurosis masiva. Entonces, devolverle legitimidad a los estados ampliados de conciencia no es adoptar una moda pasajera de autoayuda ni una estética retro. No es un intento urgente por descolonizar la mente, por volver a habilitar esos receptores atrofiados y reconectarnos emocional y perceptivamente con la biosfera que estamos destruyendo a pasos agigantados. ¡Qué potente! Y de hecho, esto me abre una última reflexión, una incógnita inmensa que parece derivar directamente de todo lo que leímos en la fuente, y quería dejarla planteada. A ver, adelante. Si aceptamos que el cerebro del Homo sapiens evolucionó durante decenas de miles de años accediendo regularmente, de forma estructurada y comunitaria, a estos estados ampliados de conciencia para integrarse con su entorno, Sí. bueno, cabría la posibilidad de que gran parte de la epidemia global de ansiedad, depresión y desconexión que sufrimos hoy no sea simplemente una falla química del individuo. O sea, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Qué tal si es, en el fondo, el inmenso síndrome de abstinencia de una especie que lleva 5 siglos atrapada en la claustrofobia de un único y estrecho estado de vigilia? ¡Wow! Es una imagen que de verdad hiela la sangre si uno se pone a pensar. Estar encerrados en una sola habitación durante 500 años, convencidos de que esa habitación es el universo entero, solo porque alguien quemó la llave que abría el resto de las puertas. Exacto. Es como intentar arreglar nuestra existencia mirando solo las tuercas rotas del motor bajo un microscopio, mientras negamos que lo vital es salir a sentir la vibración del camino. En fin, nos llevamos muchísima información fascinante para procesar. Hasta la próxima inmersión profunda.